Respecto a los deberes y obligaciones de Servinza, hay algunos de ellos que son naturales y obvios, pero es importante que lo tengamos en consideración por ciertas aprehensiones que han tenido respecto de las disposiciones generales del contrato. En primer lugar, Servinza se obliga, y por lo tanto el no cumplimiento de esto es un incumplimiento contractual, que se puede coaccionar el día de mañana, se obliga a generar un sistema de información completa respecto de las asignaciones mensuales, finalmente de el cálculo de los honorarios, lo que se obliga asimismo a poner a disposición de los doctores o de quien éste designe. En este sentido, cuando se señala que el doctor puede designar a alguien para que recabe la información, eso ya va a estar funcionando en base al mandato AMSI. AMSI va a mensualmente o periódicamente solicitar estas actualizaciones de información o solicitar información en detalle para efectos de controlar el cumplimiento del contrato. En segundo lugar, realizar el pago oportuno. En este sentido, se fija una fecha precisa del pago de los honorarios, que ustedes ya saben es hasta el día 10 del mes siguiente de aquel en que se realizó la prestación. Si bien han habido casos, entiendo, de retrasos de 1 o 2 días hasta la fecha, entiendo que ha obedecido a ciertas razones particulares, pero que en términos generales el compromiso del pago del día 10 existe. Si el día de mañana no se produce el pago oportuno, nuevamente es un incumplimiento contractual, eh, el cual podemos exigir de distintas maneras, siendo el peor de los casos una exigencia judicial, pero no debiese darse, ya que el control del cumplimiento lo van a tener ustedes también a través, principalmente a través de AMSI. Después establece la obligación de proporcionar y mantener servicios de infraestructura adecuados, que es de perogrullo, es lo natural que uno esperaría del prestador institucional para que yo pueda prestar mis servicios. Y por último, la gestión eficiente y permanente de la agenda médica. Y esto también es un tema que se ha abordado un poquito más en profundidad en AMSI y que se han tenido distintas conversaciones con la clínica justamente para efectos de optimizar o hacer más eficiente el control de la agenda médica por las distintas situaciones que se pueden haber dado en algún minuto respecto de sistema, de errores y otras circunstancias que se han dado que hemos abordado y conversado con la clínica. Nuevamente, esto pasa a ser ahora una obligación legal de la clínica que puede ser exigida de distintas maneras. Respecto al cobro y la percepción de las atenciones ambulatorias, también fue un punto que generó algunas discusiones. ¿Por qué? Porque si bien es Servinza la encargada de la recaudación de los honorarios, se dejó un mecanismo que podría eventualmente cambiar esa circunstancia. Se dejó abierta la posibilidad de que el día de mañana no sea la clínica, o sea la clínica a través de un tercero, o sea directamente un tercero, o sea incluso el mismo doctor o la entidad que el doctor designe, el que se haga cargo del cobro y recaudación de los honorarios médicos por consultas médicas. Entonces, como ustedes ven, esa apertura o esa definición de que se puede cambiar y se puede cambiar fácilmente, ya que se puede hacer a través de un instrumento privado, eh, le da la posibilidad al doctor que si el día de mañana hay una mala gestión o hay errores permanentes, pueden a través de una tercera institución o a través de AMSI o directamente los doctores asumir esa función. Situación que hoy día no existe sin un marco regulatorio claro. Respecto al grupo de prestadores acreditados, esto no hace nada más que reafirmar algo que todos ustedes debieran, hicieron en su minuto y que básicamente consta en este documento que se llama Ingreso y Calificación de Profesionales Médicos. Lo importante de esta cláusula, más allá de esta ratificación de documento, es el procedimiento de defensa al doctor que se incorporó. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana hay un cuestionamiento en contra del doctor, se estableció un proceso para la defensa del doctor. Sin esta cláusula o sin este párrafo de esta cláusula, básicamente el doctor queda en cierto grado indefenso a las determinaciones que pudiera tomar la clínica. Lo que se hizo en esta negociación fue establecer un procedimiento que en caso que sucediese esto, hubiera un cuestionamiento,
esto se tiene que transmitir al doctor y a AMSI para que se puedan hacer los descargos a modo de un debido proceso antes de la imposición de una sanción. Y este debido proceso tiene distintas instancias, primero ante la dirección médica, bajo la figura del subdirector médico, y en segunda instancia ante la clínica. Y esa parte del debido proceso, de la defensa del doctor, es siempre dentro del marco del contrato. Nada obsta que si pasada esta instancia hay un resultado desfavorable para el doctor pueda recurrir ante la justicia, también está la posibilidad. Lo que se quiso hacer es evitar estos procesos que generan una indefensión del doctor a efectos de que se pueda resolver adecuadamente antes de una instancia posterior. Respecto a los grupos de participación y el pago de los servicios, como les decía, se establece un plazo fijo de pago, pero lo más importante es una cláusula que está en la capite C de esta cláusula séptima, y que tiene que ver con el cambio en la modalidad de pago. También generó cierta discusión, y lo importante que es aclarar en este escenario, digamos, es que ese cambio en la metodología de pago obedece estrictamente a una situación particular, que es la posibilidad de que haya una cesación de pago o que haya un retraso material en los pagos que pueda realizar un asegurador, FONASA o quien tenga a su cargo el pago. Solamente en aquella situación y cumpliendo ciertos requisitos se podría dar este cambio en la modalidad de pago. De lo contrario, en cualquier otra circunstancia se mantiene la modalidad de pago que señala que se pagarán las consultas médicas dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel en que se prestó el servicio. Y más aún, respecto de los retrasos en los pagos, se establece la obligación para Servinsa de informar inmediatamente cuando tenga cualquier indicio en el retraso de los pagos por parte de un asegurador. Se define lo que es un retraso material, más de 30 días corridos, y se establece el procedimiento en que Servinsa o la clínica tiene que informar esto al doctor. Se establece también que la obligación de informar se cumple si es que se lo informan a AMSI, con quien podrá sentarse sin tener que juntar a los 650 doctores a conversar. Entonces, esto es otro resguardo desde su perspectiva como doctor respecto de la posibilidad de que haya decisiones unilaterales o imposiciones dependiendo de las variaciones de la industria de la salud. Es una cosa más dentro del marco general que les permite a usted una mayor tranquilidad. Respecto de la cláusula décima, que establece la revisión del contrato. Este es un contrato que no queda escrito en piedra para siempre, sino que se establecen formas de revisión, de frenos y contrapesos respecto de la dinámica de la prestación de los servicios que ustedes prestan, la dinámica que tiene la industria, sobre todo en las condiciones en que hemos estado los últimos años que ustedes ya bien conocen, y se fija una periodicidad de revisión. Al menos todos los años, en el mes de diciembre, se van a revisar las condiciones del contrato. Y se van a revisar en base a la naturaleza, o sea, las condiciones actuales de la industria. El tema ISAPRE, el tema regulador, el tema clínica, el tema montos, etc. Entonces, es otro resguardo de que este contrato no es simplemente un contrato de adhesión o una imposición, sino que se establece la obligación de revisar su contenido al menos una vez al año. Puse también la cláusula de arbitraje porque hubieron ciertos cuestionamientos o ciertas discusiones al respecto, en el sentido de que la cláusula de arbitraje generaba un procedimiento, si es que se llegase a un arbitraje, es poco usual que uno llegue a un arbitraje cuando se trata de este tipo de contratos, pero si llegásemos al arbitraje se cuestionó o se preguntó respecto del tipo de arbitraje que habíamos puesto en el contrato. Se adujo que el arbitraje se había establecido a través de la Cámara de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Chile, y la verdad es que eso se puso en las primeras versiones del contrato. La versión final establece que en caso de alguna dificultad o controversia respecto a este contrato, se someterá a la decisión de un árbitro arbitrador, un árbitro mixto, eh, definido por las partes de común acuerdo y en su defecto por la justicia ordinaria. O sea, ya sacamos de la figura el Centro de Arbitraje y Mediación, que el cuestionamiento básico era que ese tipo de arbitrajes ante
institución es muy caro, o sea, tiene un costo muy alto en términos de honorarios del árbitro y honorarios de los abogados. Y es cierto, por eso mismo se optó por esta definición de común acuerdo entre las partes o designado por la justicia ordinaria. Respecto a los vínculos de servicios profesionales previos, esto hace referencia a lo difuso de la relación jurídica del cuerpo médico en general con la clínica, ¿ya? Los distintos tipos de contrato, en las distintas fechas en el pasado. Lo que señala esta cláusula es que este es el contrato definitivo y, por lo tanto, se deja sin efecto los otros contratos que se pudieran haber firmado en el pasado, lo que resulta lógico y no le vemos ningún, ningún contra, ninguna desventaja. Y por último, lo que ya les anuncié antes, se establece una cláusula de modificaciones al contrato. Y lo que dice es, nadie puede modificar esto si es que no están ambas partes de acuerdo. Cualquier modificación que se intente imponer genera la nulidad absoluta de la cláusula y eventualmente del contrato, lo que puede ser nuevamente llevado a una coacción o una exigibilidad legal. Habiendo dicho eso, dentro de las preguntas que hemos recibido en AMSI, está primero que nada la, el tipo de contrato por firmar. Existe un contrato para sociedades, en el caso que ustedes a través de una sociedad presten sus servicios médicos, o directamente como persona natural, que es el caso de aquellos que no tengan una sociedad destinada al efecto. El hecho de tener o no tener una sociedad es una decisión personal y generalmente tiene que ver con temas operativos y o tributarios. Las preguntas respecto a los turnos de llamada, que ya me referí, no voy a volver sobre ese punto. Las fechas de pago de los honorarios y la determinación también es un punto que ya explicamos. Respecto de la relación laboral, algunos nos han preguntado, bueno, ¿qué pasa aquí con la relación laboral cuando uno se entiende, cuando se entiende o no un vínculo de subordinación y dependencia? Y la verdad es que este contrato lo que pretende es evitar el vínculo laboral. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren tener ese vínculo laboral con la clínica, más bien quieren tener ese vínculo laboral con su sociedad o directamente ser un prestador de servicios no vinculado a la clínica. Por cierto, que me han hecho ver que existen ciertas definiciones de la clínica que podrían interpretarse como vínculos de subordinación y dependencia. Por ejemplo, el tema de los turnos de llamada. Y la verdad es que eso no genera per se un vínculo de subordinación y dependencia, precisamente porque está abordado como una obligación dentro de un contrato de prestación de servicios. El hecho de que tengan que obedecer a ciertos parámetros que establece la clínica como protocolos que deban seguir, eso también responde a la regulación general que rige su actividad, por lo tanto, no es algo que genere directamente un vínculo de subordinación y dependencia. Asimismo, ustedes habrán, como bien saben, existen doctores que pasan más o menos tiempo en la clínica. Eso también define que no hay un vínculo de subordinación y dependencia. Eso, entre otras razones que en términos generales excluyen la relación laboral de la relación que tienen con la clínica. Ahora bien, si el día de mañana alguno de ustedes tiene una situación particular con la clínica que pudiese interpretarse que más bien se trata de una relación laboral en vez de un contrato de prestación de servicios, ok, eso podrá determinarlo un juez cuando se le presente la causa por la cual se están esgrimiendo estas razones. ¿Puede pasar? Sí. En términos generales no debiese ser, pero existe esa posibilidad. Respecto de las dudas acerca del incumplimiento y quién controla, también lo hemos señalado dentro de la exposición. Hay una coercitividad o más bien una exigibilidad porque el contrato se extiende una ley para las partes y no puede ser incumplido. Y adicionalmente existen distintas instancias de control y les puedo comentar también que como AMSI se van a generar los canales necesarios para que ustedes hagan las denuncias en caso que entiendan que hay algún incumplimiento contractual. Y se han generado estas distintas instancias que a nosotros nos permite ir a tocar la puerta y decir, señores, clínica, hay tales o cuales situaciones que podrían representar un incumplimiento contractual, tómese las medidas que correspondan para evitar ese efecto. Respecto a la representatividad en sí y el efecto, bueno, a lo largo del contrato hay varias referencias a AMSI que más bien tienen como misión lo que les acabo de señalar, velar por el cumplimiento cabal del contrato y resguardar los intereses de sus socios. Existe esa representatividad en términos generales a través del mandato, pero con este contrato se hace cierta referencia expresa a funciones que podría tener AMSI en la ejecución del mismo.
Y por último, también se me ha preguntado respecto de la validez de la firma del ex gerente general, don Manuel Serra. Eh, y debo señalarles que en el minuto en que tomamos conocimiento de este cambio en la gerencia general, la primera pregunta que hicimos a la clínica fue respecto de la validez de los poderes del señor Serra, y nos confirmaron que los poderes para estos efectos fueron extendidos en la clínica, y por lo tanto la firma del señor Serra en este contrato es válida y genera los efectos legales que corresponden.